Buenas tardes con todos. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de la semana número 4. En este caso, pues ustedes van a realizar una presentación y un poco pues para agilizar el tema este de la presentación. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? El compañero Cristian Navarro, sí, me envió pues una lista en donde están los grupos que van a realizar su exposición. Entonces vamos a indicar el orden, sobre todo para, para esto, y pues que vayan preparando, ¿sí? Mientras más ágil lo hagamos este tema, yo creo que máximo entre unos 10 a 15 minutos por exposición, ¿sí? Pues una vez que hagamos la exposición, entonces, pues todos tienen que participar, por cierto, ¿sí? Participan todos y pues una de ustedes comparte, va a tener la posibilidad de compartir la pantalla, ¿sí? Compartir la pantalla y pues todos pues van a indicar o sobre todo a presentar su parte del, del, de la consulta, ¿sí? Entonces voy a indicar el orden y vamos a ver el primer grupo va a exponer Cristian Navarro, Daniel Galán, Galo Díaz, Israel Jacome. El segundo va a ser Adrián Guadalupe, Dani Cárdenas, Santiago Escobar, Brian Vergara. El tercero va a ser María Gabriela Arcos, Juan Sontaxi, Mónica Páez y Luis Salazar. Y por último, Ángela Calderón, María Calderón, Rubí Camués y Clever Vargas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Les había dicho que uno de ustedes va a compartir la pantalla y pues todos van a presentar su parte, ¿no? Por lo menos una pregunta por grupo. Vamos a tratar de interactuar, ¿sí? Una pregunta de público hacia el grupo. Eso sería importante que interactúe y pues de esa forma pues vamos a hacer la clase de hoy. No sé si es que tienen alguna inquietud con lo que se hará el día de hoy. Por favor, están habilitados sus micrófonos para que puedan indicarme. El orden de los grupos, de igual forma, por tema sería Data Warehouse, luego Data Mart, Data Lake y por último Data Cube. Ese sería el orden. ¿Sí? Por favor, indíquenme si tienen alguna inquietud, si está entendido cómo se va a hacer. Sí, sí, ingeniero. Empezaríamos nosotros entonces. Ya, correcto. Sería importante, si es que están listos, pueden hacerlo, o si no, les parece tomarnos unos 5 minutos hasta que coordinen entre todos. Ya, está bien, ingeniero, gracias. Pues vamos a tomarnos unos 5 minutos para que coordinen quién va a mostrar la presentación. Ojo, está habilitado para que puedan compartir la pantalla. Entonces, una vez que ya transcurren los 5 minutos, empezamos con el primer grupo de los compañeros de Data Warehouse, ¿sí? De hecho, bastante puntual el asunto. Vamos a tratar de ver si con esto, pues, vemos el tema y, pues, puedan ustedes salir un poco, bueno, salir un poco antes, ¿no? O desocuparnos un poco antes. Parece que todavía faltan un par de compañeros, o un compañero, unos dos compañeros faltan por ahí, me parece, de los que tengo registrados, uno o dos, y esperemos que ingresen. Hasta eso, pues, témonos los 5 minutos. Listo, entonces 5 minutos empezamos. De 18:10 empezamos. Entonces, yo daría la indicación para poder empezar este asunto de la exposición. Listo, entonces 5 minutos nos tomamos.
Listo, me indican si están listos para poder empezar. Sí, Inge. Entonces, cuando quieran, empezamos con el primer grupo de Data Warehouse. Ya, gracias, ingeniero. Dale, Galito, por favor, comparte la pantalla. Listo, muchas gracias. Ok. Compañeros, buenas noches. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a empezar nosotros con la presentación. Hemos recopilado información acerca de lo que es un Data Warehouse. Hemos dividido en 4 tópicos principales que serán expuestos por cada uno de nosotros. En función de ello y virtud del tiempo, doy paso en primera instancia a Daniel Galán para que nos trate el primer punto relacionado con Data Warehouse. Bien, buenas tardes con todos. A continuación, explicar acerca de lo que es un Data Warehouse. Data Warehouse realmente es un repositorio de datos y software que se caracteriza por integrar y depurar información de una o más fuentes distintas, para luego procesarla, permitiendo su análisis en una infinidad de perspectivas y con grandes velocidades de respuestas. Es un almacén de datos realmente que proporciona información de los sistemas de soporte y decisiones o herramientas para hacer consultas o informes. Y estos resultados finales pueden hacer fácilmente consultas sin tocar o afectar la operación del sistema. Ahora, ¿qué no es un data warehouse? Es un producto, un data warehouse no es un producto, ya que no es un sistema desarrollado en masa, sin marca. Tampoco es un lenguaje, ya que un data warehouse no se codifica mediante un lenguaje de programación, porque se basa en diferentes tecnologías que pueden tener diferentes entornos. Y adicionalmente, una copia del sistema de transacciones. Un error común es creer que duplicar la base de datos transaccionales crea un data warehouse. A continuación se vienen lo que son características. Listo. Las características tenemos como prioridad 4 fundamentales, las que son integradas en punto, como punto 1 integrado, ya que estas nos indica que los datos deben estar integrados de forma consistente. En caso de no estar, de presentar inconsistencias, los datos deben ser eliminados. En temático, los datos se organizan por temas para facilitar el acceso y su entendimiento a los usuarios finales. Como histórico tenemos que es una parte implícita de la información, nos permite realizar análisis sobre la información presentada. Y como punto final tenemos que es no volátil. La información existe para ser leída y no para ser modificada. A continuación les presentamos las diferencias de una base de datos transaccional. Está la relacional y data warehouse. Como relacional tenemos almacena datos actuales. La diferencia es almacena datos históricos, datos que tienen clave de tiempo. Los datos son dinámicos, actualizables. Los datos son principalmente estáticos. Las actualizaciones no suelen tener programa, no suelen estar programadas. En Data Warehouse las actualizaciones son escasas y programadas. Los procesos o transacciones son repetitivos. En Data Warehouse los procesos no son predecibles. Tenemos como relacional orientado a los procesos operativos. En Data Warehouse tenemos orientado a la observación de información. Uno más importante es el modelo de datos relacional. Acá tenemos un modelo de datos multidimensional. A continuación, mi compañero Gal. Ya. Aquí tenemos la estructura de la Data House, donde las fuentes de datos operacionales pueden ser obtenidas de diferentes motores de base de datos como SQL Server, Oracle, MySQL, Excel, entre otros, ¿no? Estos son extraídos, transformados y cargados a diferentes datamart donde
finalmente estos datos se podrán explotar mediante las herramientas de reporting, ¿no? Que nos van a ayudar a tomar las decisiones. Puede ser a través de sistemas de reporte de decisión, ¿no? Que nos pueden permitir generar reportes para poder analizar datos, ¿no? También vamos a topar qué es brevemente lo del ETL, que es extraer, transformar y cargar, ¿sí? De los diferentes motores de base de datos, nosotros obtenemos la información de distintas fuentes, ¿no? Internas como externas. Ya esa información se transforma, o sea, es filtrada, limpiada, depurada, homogenizada y se agrupa la información para finalmente ser cargada, ¿no? Ya de una forma organizada, o sea, se actualizan los datos y los metadatos ya en la base de datos para distribuirlos en los diferentes data mart, ¿no? Para esa información luego poder con esa información generar reportes. Listo. Pasando ya a la parte para finalizar esta presentación, podemos concluir en sí que básicamente el concepto de Data Warehouse está definido que abarca un proceso más allá de copiar datos de una base de datos a otra informacional distinta. Data Warehouse como tal es una arquitectura de almacenamiento de datos que permite en sí a los ejecutivos de negocios como tal organizar, comprender y utilizar sus datos para la toma de decisiones de forma estratégica. En sí, Data Warehouse es una arquitectura conocida ya en muchas empresas modernas. Esto como una solución siempre se debe presentar una completa funcionalidad para gestionar y controlar el flujo de la información desde base de datos corporativas y fuentes externas hacia sistemas de soporte que brinden la posibilidad o la definición para la toma de decisiones de usuarios finales, además de permitir a los usuarios conocer qué información existe en estos almacenes de datos y cómo poder acceder a ella y cómo manipularla. Esta ha sido la presentación. Muchísimas gracias por la atención. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto, por favor. Y, por favor, alguna pregunta a los compañeros. De igual forma, al final vamos a hacer unas cuantas precisiones del caso, pero sería bueno que alguien, si quiere realizar una pregunta, por favor, para participar de forma activa, por lo menos una. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. La consulta sería, ¿cuál sería mejor y en qué casos un data warehouse relacional y una multidimensional? ¿Puedes repetirla, por favor? Mencionaban que había dos tipos de data warehouse, una que era multidimensional y otra que era relacional. Entonces, ¿en qué caso se usa cada uno? Claro, a ver, permíteme un segundo. Puedo hacer una referencia a lo que se define como un data warehouse. Como Galo lo había definido, el data warehouse recopila varios tipos de data mart. Parte de esa consulta estaba definida en la semana 2, en la cual explicaba algunas de las diferencias que puede surgir entre un data warehouse y otros tipos de arquitectura. Si me regalas solamente un minuto, por favor, te puedo dar el dato. Ok. Ya, perdón, tu pregunta me decías que cuando se implicaba un tipo de datos relacional o multidimensional, ¿correcto? Sí. Sí.
Daniel Cárdenas. ¿Aló, me escuchas? Sí, sí, ahí te escucho. Sí, sí. Esa era la pregunta, exacto. Ya. Para nuestra definición, dentro de los algunos puntos que nos hemos consultado, y ahí de pronto me acogeré a que el ingeniero nos pueda corregir, se define que el tipo de datos que se genera es de acuerdo al tipo de análisis que se quiere y de acuerdo a las características que presenta cada una de ese tipo de base de datos. Por ejemplo, una base relacional en temas de escalabilidad son más escalables a una base multidimensional que en sí tiene problemas de escalabilidad de ese tipo de bases de datos. No sé si de pronto contesté tu pregunta. Sí, sí, me ayudaste. Gracias. Bueno, de igual manera, al final hacemos unas cuantas precisiones de cada tema que han expuesto. Sí, vamos a pasar con los siguientes compañeros, por favor, si ya están listos. Cuando quieran, el siguiente tema es Data Mart. Ya les comparto la pantalla. Buenos días, buenas noches, compañeros. Listo. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla ya? Sí. Gracias. Adelante, Santi. Buenas noches con todos. En nuestra exposición vamos a referir sobre el tema Data Mart, así que vamos a dar con la primera diapositiva. Como primero, tenemos lo que es la introducción a Data Mart. ¿Sí? Entonces, ¿me ayudas por favor con la diapositiva? Ya. Bueno, una Data Mart es una versión especial de almacén de datos, o si no, también son subconjuntos de datos con el propósito de ayudar a que una área específica dentro del negocio pueda tomar mejores decisiones. Los datos pueden ser, en este caso, agrupados, explorados o programados de múltiples formas, ¿sí? En la siguiente diapositiva les voy a referir sobre la definición del data mart en sí. Entonces, ¿a qué nos referimos? Son subconjuntos de datos de una data warehouse para áreas específicas. Por lo tanto, para crear un departamento o una área funcional de una empresa, es preciso encontrar la estructura óptima para el análisis de su información. Aquí tenemos, por ejemplo, los usuarios limitados, una área específica, tenemos el propósito específico y en sí la función que uno se va a dar. Bueno, a continuación tenemos algunas tecnologías que se difiere dentro del Business Intelligence, ¿sí? Tenemos lo que es el Data Mart y el Data Warehouse. Entonces, este sería más o menos una arquitectura, ¿sí? En donde tenemos sistemas operacionales, datos históricos, otros datos. Entonces, todos esos abarcan a un repositorio. Y dentro de este repositorio, pues, ahora se genera lo que es a varios departamentos que serían los data marts y cada uno de estos pues va a cada usuarios finales.
También tenemos en la siguiente diapositiva lo que son las características. Aquí nos dice que son poblados por usuarios finales, ¿sí? Tenemos otra que se actualizan continuamente, ¿sí? Aquí información detallada, que puede ser específico, preciso o si no exacto, ¿no? Tenemos el escalable. Aquí va lo que es prosperar o avanzar mediante un tema orientado. La siguiente diapositiva tenemos algunos modelos del Data Mart, ¿sí? Entonces, aquí tenemos lo que es el top-down. ¿A qué se refiere esto? Bueno, es una arquitectura de modelo donde va de arriba hacia abajo de un sistema Data Warehouse para toda la empresa. A partir de pues se desarrollan los datos MART para las diferentes dimensiones. Entonces, dentro de datos operacionales que tenemos aquí, pues obviamente carga los datos y de ahí distribuye lo que es al Data Warehouse, ¿sí? Donde Data Warehouse, pues obviamente analiza la información de todos los departamentos y obviamente distribuye a cada uno de estos Data Marts. También tenemos otro modelo, que es el modelo bottom-up, ¿sí? Este, en cambio, se refiere, en cambio, a la arquitectura de un almacén de datos, en la cual se define previamente a los data marts y luego se integran a un data warehouse centralizado, ¿sí? Entonces, como podemos ver aquí en esta arquitectura, aquí tiene otra forma de distribución. Entonces, aquí tenemos lo que son los datos operacionales, luego se cargan los datos, ¿sí? Y luego, y aquí en cambio ya distribuye a cada departamento y obviamente luego sale al Data Warehouse. Tenemos otra diapositiva. Esta es otra igual arquitectura, ¿sí? En donde tenemos de modelo paralelo. En cambio, aquí consiste en llevar una distribución entre ambas estructuras, sin definir como padre a Data Warehouse sobre DataWare, ¿sí? Ni viceversa. A continuación, doy paso a mi compañero. Yo les voy a presentar los motores de base de datos que soporta Datamar. El almacenamiento típico para un Datamar es un motor de base de datos relacional. Por ejemplo, los más conocidos, MySQL, o SQL y Postgres. Pero podemos usar cualquier motor de base de datos que sea relacional. Lo importante que hay que tomar en cuenta es que es el modelo dimensional, como el profe nos estaba mostrando, los que se basan en hechos y dimensiones. Cámbiale, por favor. El modelo dimensional, por ejemplo, tendríamos en un proceso de ventas, los hechos serían las ventas, y las dimensiones, en este caso tenemos el cliente y el producto. Hay que tomar en cuenta que el análisis debe ser en cuestión del tiempo. Pásale, por favor. El modelo más simple dimensional es el esquema de estrella, aunque se puede usar también el esquema de copo de nieve. En este ejemplo, vemos que las ventas, que sería el hecho, tienen las dimensiones del producto, el cliente, la geografía, las preventas y el calendario o fecha. Como les mencionaba anteriormente, hay que tomar en cuenta que estos datos son temporales en relación a los datos que se almacenan en Data Warehouse. Gracias. Buenas noches, compañeros. Vamos a ver un poco de Data Mart y su análisis. Bueno, el Data Mart nos permite analizar factores que con
conduce el negocio. Esto puede referirse a que, ya que es una parte del Data Warehouse, nos va a permitir ver las cosas importantes que necesitamos, ya sea unos picos en venta, días bajos en ventas, se podría decir. Otro punto es analizar los objetivos del negocio. De esta manera nos permitiría tomar unos parámetros o metas para analizar hacia dónde queremos ver tal vez un histórico de una información y trazar unos objetivos para el negocio. Analizar las necesidades de la información de alto nivel. Esto quiere decir que nos va a mostrar información importante. Como vimos, Datamart es referente a un solo sector, a una parte de una empresa, mientras que Data Warehouse nos permite ver información amplia de toda empresa. La Datamart nos permite ver solo de un departamento y a eso nos vamos a enfocar. Otro punto sería la recolección de información de procesos, que igual cada departamento va a tener sus procesos divididos. Una empresa va a tener los procesos divididos por departamentos y aquí vamos a poder almacenarlos para que alguna información que necesitemos, identificar las áreas críticas. En este punto podemos referirnos a que mediante los departamentos podemos ver cuál es el área que tal vez no está funcionando bien en la empresa. Tal vez necesita hacer algunas correcciones, tal vez por esa área, tal vez digamos marketing, no estamos vendiendo bien, no estamos atrayendo la suficiente gente. Otro punto es identificar los roles de las personas. Bueno, aquí podemos decir que los roles igual van a ser los departamentos, y cada departamento va a tener sus roles, sus personas, sus cargos. Esta información podemos almacenarla en el Datamart. Revisar los planes tácticos y los estratégicos es referente a los objetivos. Para lograr los objetivos nosotros tenemos que realizar cambios. Estos van a ser planes, van a ser estrategias, y mediante datos históricos nosotros podemos ver, por ejemplo, en qué fechas se vendió más un producto. Entonces, mediante esos datos históricos, nosotros este año podríamos poner una promoción en esas mismas fechas para aprovechar que por alguna razón en esas fechas se están vendiendo más. Entonces, aprovechemos, pongamos promociones y hagamos que se venda más. Con eso nos referimos a planes tácticos y estratégicos. La revisión, revisar la infraestructura de la información. Bueno, este es en sí referente a cómo está constituido el Datamart. De estructura, como vimos, es para un solo departamento. Las ventajas. Bueno, en ventajas vamos a tener que es un acceso eficiente, es una solución concreta. Un Datamart nos permite dar soluciones business intelligence a áreas específicas de la empresa, mediante la toma de decisiones estratégicas. Nos permite mejorar cierta área o cierta crisis que tengamos. La económica, bueno, crear un Datamart es mucho más económico, ya que solo nos vamos a enfocar en un departamento, mientras que crear un Data Warehouse sería muy costoso, ya que necesita la información de cada departamento de la empresa y es un costo mucho más alto. Otra es mejorar el rendimiento de los almacenes de datos. Lo que nos dice aquí es que como un Data Warehouse está constituido de varios Datamarts, un Datamart puede hacer el trabajo de extraer la información y almacenarla. Dividir, se puede decir, le dice al Datamart que haga ese proceso y ya el Data Warehouse deja de hacer eso. O sea, pierde esa parte y se lo encarga al Datamart para que haga el procesamiento de esa información. Puedes continuar la diapositiva. Bueno, una desventaja
es que, claro, un datamar va enfocado solo a un departamento, entonces si queremos ver la información de toda la empresa, nos va a tocar construir otro datamar para marketing, otro datamar para ventas, para negocios, no sé, todos los departamentos que tenga la empresa. Cámbiale. Bueno, los beneficios sería acelerar las consultas reduciendo el volumen de datos a recorrer. Esto referente a que es más rápido realizar una consulta a una estructura que está destinada a un departamento que realizar una consulta a toda la información de la empresa para solo que dé la información del departamento. Es mucho más rápido. Estructurar los datos para su adecuado acceso por una herramienta. Esto nos quiere decir los motores de búsqueda que vimos, que nos presentó anteriormente, entonces nos permite acceder mediante estas herramientas de software. Segmentar los datos en diferentes plataformas de hardware. Bueno, aquí nos va a permitir, su palabra lo dice, segmentar, dividir o extraer la información de diferentes partes. Para crear un datamart puede venir la información de diferentes bases de datos, puede venir de archivos planos, puede venir de archivos Excel. Toda esa información se consolida y se crea un datamart. Y los costos que implica la construcción de un datamart son mucho menores. Como ya hablamos, es mucho más barato crear un datamart para una sola área que crear para toda la empresa. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les quiero hablar un poco sobre cómo se puede utilizar un datamart y qué opciones tenemos en el mercado. Como vemos, este ejemplo se llama Cubix, que está orientado a base web, tecnología OLAP, y se puede tanto unirse a un data warehouse como a una base de datos, sea Office, sea SQL, Server, en cualquiera de las versiones. Y también utiliza protocolos SAP y HTTP y XML para el análisis server. Entonces, como vemos, básicamente los data marts están utilizándose en el mercado para poder hacer una toma de decisiones. En el siguiente ejemplo que vamos a visualizar en este momento, que se llama HighSpins, es un data mart enfocado a dispositivos móviles. Y podemos ver que en realidad el data mart se puede resumir en que es una aplicación de usuario que ayuda a la toma de decisiones. Como vemos en este ejemplo, es fácil contar con un dashboard, con los datos, para poder hacer a nivel gerencial o a nivel de ventas, o a nivel de toma de decisiones, hacer los correctivos o lo que requiera el departamento en cuestión. Y se puede exponer los datos sin necesidad de tener el acceso pesado a un data warehouse o una base de datos completa, como ya lo hemos visto. Y por último, las conclusiones. Datamart permite visualizar la información de la base de datos segmentada por departamentos. Explora los datos mediante una aplicación de usuario y que se puede utilizar distintas tecnologías como OLAP, Data Mining o Reporting Service. Adicional, también se puede utilizar software de reportaje como Power BI, Reports, y el Datamart se lo puede acceder por ETLs, que también nos ayudan al diseño y a la consulta de los datos. El Datamart nos permite extraer indicadores o KPIs para Business Intelligence, para ayudar a la toma de decisiones, como ya lo habíamos dicho. Eso es todo cuanto podemos darles a todos, y muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. No sé si hay alguna inquietud por parte de los compañeros, por favor. Sí, Inge. Solo una consulta nomás. Decía que había dos modelos dimensionales. ¿En los dos se normaliza las tablas?
Sí, sí se me escuchó, perdón. Sí, tienes un modelo dimensional. No sé por qué dices dos. ¿Te refieres al campo de Nibia y a la estrella? Sí, correcto. Sí, en ambos se normaliza las tablas. Allá en los dos son necesarios normalizar las tablas. Ya, gracias. Sí, en efecto, porque son una copia de la base principal. Si es que se haría con la conexión a la base de datos. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Bueno, muchas gracias por su intervención. Les agradezco mucho y vamos a dar paso al siguiente tema que es lo referente a Data Lake. No sé si es que los compañeros están listos para poder empezar, por favor. Inge, por favor, si me puede ayudar para compartir ¿comparto nomás? Sí, puedes compartir. Sí, puedes compartir. Claro que sí. Listo, ahí estamos visualizando. Sí, ya. Ya. Favor, chicos. Buenas noches, Inge. Buenas noches, compañeros. Nuestro grupo va a hablar acerca de Data Lake. Pásale, por favor. Vamos a presentar lo que es introducción. Hoy en día, la toma de decisiones que se tiene, la toma de decisiones que está basada en datos, está cambiando la forma en que trabajamos y vivimos. Recordemos que ahora existe empresas que tienen datos extremadamente grandes en donde se necesita recopilar toda esta información. Data Lake es nuevo, está ingresando al país, es nuevo por así decirlo, y atrevido porque enfoca y aprovecha el poder de la tecnología de Big Data. Esto también puede guardar datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, lo que significa que los datos pueden conservarse en un formato más flexible para usarlos a un futuro. Cámbiale, por favor. Tenemos aquí objetivos de Data Lake, es crear un depósito de datos únicos que alimente distintas aplicaciones y conserve todos los datos. Sería establecer una ubicación central en la que se almacenen datos, todos los datos de su fuente y formato, y también nos permite brindar un acceso rápido y en tiempo real de los datos fundamentales para ser analizados. Como ya hemos hablado, Data Lake se le conoce como un lago de datos. En definición diríamos que es un repositorio de datos centralizado. Es capaz de almacenar datos estructurales tradicionales, así como también datos brutos, no estructurados y no tabulares. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser datos muy grandes o muy pequeños y Data Lake permite almacenarlos. También podemos decir que Data Lake aprovecha el almacenamiento de objetos de bajo costo y los formatos abiertos para permitir que muchas aplicaciones aprovechen los datos. En lo que podemos decir, ¿qué motores de base de datos soportan esta arquitectura? Tecnología que generalmente se usa para alojar datos. Un Data Lake generalmente está alojado en un entorno Hadoop o un repositorio de Big Data, que es muy similar. Los data lakes generalmente reciben datos tanto relacionales como no relacionales de dispositivos, ya sea en redes sociales, aplicaciones móviles y aplicaciones corporativas. Hola chicos, buenas noches. Bueno, hablando aún sobre la arquitectura, les voy a mencionar acerca de cuáles son las etapas de madurez de un data lake. En este caso, como observamos en el gráfico, vamos a observar o vamos a poder ver que comienza desde un charco de datos. ¿Qué es lo que es un charco de datos? Es prácticamente un solo proyecto constituido dentro del Big Data o de la tecnología Big Data. ¿A qué me puedo referir con esto? Que puede ser, en este caso, el proceso de ventas, ¿sí? Un estanque de datos ya es una colección de charcos. Aquí nosotros ya vamos a poder ingresar más información. ¿A qué me refiero con esto? Que ya podremos tener el proceso de ventas, el proceso financiero, o en este caso también tener los tweets que generan en Twitter para hacer, o los comentarios que ingresan en Facebook. El lago de datos es compatible ya con el autoservicio, donde los usuarios ya pueden encontrar todos los conjuntos que puedan ellos utilizar.
Y el océano de datos, tal como dice la palabra, en este caso ya es un autoservicio mucho más grande. Y aquí ya la empresa puede realizar toma de decisiones, que es lo más importante dentro de toda la información que tenemos. Les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas en este caso del Data Lake? De volumen, variedad y velocidad. Es infinitamente escalable, manejas datos estructurados y no estructurados, y está diseñado para una rápida ingesta de datos. Esto se refiere a datos estructurados, como les mencionaba, puede ser el proceso de ventas, proceso financiero, y no estructurados puede ser en este caso los chats que se manejan a través de chatbots, a través de Facebook o Twitter en este caso. El almacenamiento es de bajo costo, un lago de datos es de, relativamente hablando, nos preocupa más tanto por los tipos de datos que por el almacenamiento. Los datos son accesibles. Aterrizar el lago de datos nos facilita abrir copias de los mismos y diferentes subconjuntos para todos los usuarios que necesiten los mismos. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Una de las primordiales desventajas es que no está optimizado para el rendimiento de las consultas. El lago de datos no tiene un mismo motor de consulta como lo tiene un almacén de datos, en este caso un data warehouse. Esto puede ser que no esté indexada en este caso la consulta. Si ustedes envían un select a una data sin indexación que tenga por lo menos unos, por ejemplo, 1 millón de registros, podría demorarse hasta un día entero en regresar la consulta. La curva de aprendizaje de habilidades, el lago de datos, a menudo o sea, es un poco complejo verificar todas las herramientas que se tienen aquí. Y el sesgo de la nube. Existen soluciones del lago de datos locales, como el Hadoop, como lo había mencionado la compañera, o la instalación que puede ser un poco más compleja en este caso. Gracias. Ya. Dentro de los ejemplos de lago de datos o data lake, encontramos mejorando y optimizando las ciudades. La tecnología permite optimizar los flujos de tráfico basándose en datos que llegan en tiempo real del tráfico, de las redes sociales y del tiempo meteorológico. Un número creciente de las ciudades está embarcadas en proyectos de Smart Cities, donde la infraestructura de transportes y los procesos de suministros trabajan colaborativamente. Algunos ejemplos son el autobús en espera a salir automáticamente por el retraso de un avión, las señales de tráfico y semáforos que actúan automáticamente para minimizar embotellamientos. Ya. Como otros ejemplos de proyectos grandes son, por ejemplo, Avisan, que es un proyecto de ITA innovativa que participa en el desarrollo de herramientas de monitorización y análisis de redes sociales para determinar temas relacionados con el ámbito de alimentación saludable y que están en las cadenas de en cada momento. Otro proyecto grande también es AgroLake. El objetivo de este proyecto es desarrollado por Pintech, que es una captura de información relevante para la gestión de explotaciones agrarias aplicando la agricultura y precisión. Gracias. Las conclusiones. Podemos decir también que es un repositorio central en el que se almacena toda la información sin importar su formato u origen. Comprende múltiples repositorios y aprovecha la tecnología de Big Data. En conclusión, Data Lake o el lago de datos es recomendado para grandes volúmenes de datos, de los que no se reconocen a priori las estructuras analíticas. Por lo tanto, es un complemento del Data Warehouse, que se mantiene como la estructura mejor adaptada al análisis repetitivo y corporativo de los datos estructurados de una empresa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también. No sé si alguien tiene alguna inquietud, por favor. Tal vez de pronto, ¿qué es un entorno Hadoop? Un entorno Hadoop, hola, ¿cómo estás? Es un entorno Big Data. Apache Hadoop utiliza motor de base de datos Big Data. Aquí se almacena
muchísima información no estructurada. Ok, gracias. De tu pregunta. Listo, entonces, bueno, al igual después vamos a hacer unas precisiones al final. Entonces, no sé si está el último grupo listo para poder realizar la presentación de Data Cube. Bien. Listo, entonces. Demos paso al siguiente grupo. Muchas gracias al anterior grupo. Bueno, Inge, a nosotros nos toca exponer acerca de DataCube. Inge, no sé si es que pueden ver todos. Estamos viendo, muchas gracias. Perdón, Inge. Ya. Entonces, a nosotros nos toca hablar acerca de DataCube. Empezamos que es una estructura de datos organizada mediante jerarquías, donde cada indicador se puede evaluar en cualquiera de los niveles de jerarquías, en el cual también es llamado como matriz multidimensional de los valores, que es típicamente el término de DataCube que se aplica en contextos donde estas matrices son masivamente más grandes que la memoria principal de la computadora anfitriona. En el cubo se usa para representar datos a lo largo de alguna medida de interés. Aunque se llama cubo, puede ser bidimensional, tridimensional o dimensiones superiores. Cada dimensión representa algún atributo en la base de datos y las celdas en el cubo de datos que representan las medidas de intereses. Los cubos de datos los clasificamos como cubos de datos multidimensionales y OLAP relacionales, en el cual la mayoría de los productos OLAP que se desarrollan en base a una estrella en la que el cubo está diseñado como una matriz multidimensional, estos productos OLAP multidimensionales como MOLAP generalmente ofrecen un rendimiento mejorado en comparación con otros enfoques, principalmente porque pueden indexarse directamente en las estructuras del cubo de datos para reunir subconjuntos de datos. Y los OLAP relacionales son OLAPs relacionales que utilizan el modelo de base de datos relacional. En el cubo de datos ROLAP se emplea como un grupo de tablas relacionales aproximadamente el doble que la cantidad de dimensiones, en comparación con una matriz multidimensional. Bueno, aquí encontramos la estructura de OLAP multidimensional MOLAP, en el cual el servidor de base de datos relacionales en el sistema es lo que carga al servidor MOLAP, en el cual envía el conjunto de resultados a las herramientas de acceso de usuario final y lo entrega la solicitud de datos al servidor MOLAP. A continuación, mi compañera. Bueno, los motores de base de datos soportan la arquitectura. Lo que es un rápido mecanismo de búsqueda de datos y un tiempo de respuesta uniforme, independientemente de la cantidad de datos o de la complejidad del procedimiento de búsqueda. Dice que también el cubo de datos es generalmente para interpretar fácilmente los datos. También dice que este sistema va al OLAP. El cubo OLAP dice que es más eficiente en la base de datos y tiene 3 dimensiones, como decía nuestro compañero. Dimensiones de producto, tiempo, dimensión de tiempo y dimensión de medida. Dice también que, por ejemplo, puede haber de ventas diarias, mensuales o anuales para tener el resultado de lo que queremos consultar. El cubo de datos permite analizar casi todas las cifras, prácticamente todos, algunos clientes, agentes de ventas, productos y muchos más. Por lo tanto, un cubo de datos puede ayudar a establecer tendencias y analizar el rendimiento. Nos ayuda más rápido a tener la información porque así, agregando las dimensiones, podemos llegar a rodear, se podría decir, el tiempo y podríamos tener más rápido lo que necesitamos. Gracias. Ventajas. Tiene acceso a grandes cantidades de información. Involucra datos agregados y compara datos agregados a través de periodos jerárquicos.
Facilidad de uso. Una vez construido el cubo, el usuario de negocio puede consultarlo con facilidad, incluso si se trata de un usuario con escasos o nulos conocimientos técnicos. La estructura jerárquica es sumamente fácil y comprender para la mente humana. Y si esta coincide con el modelo de negocio, los resultados suelen ser espectaculares, ya que el cubo se convierte en una gran tabla dinámica que el usuario puede consultar en cualquier momento. Rapidez de respuesta. Habitualmente el cubo tiene precalculadas las distintas agregaciones, por lo que los tiempos de respuesta son muy cortos. El cubo está bien diseñado, resultará igual de rápido para consultar las ventas de una ciudad o ventas de todo el país, o incluso el total de ventas de una compañía. Sigue. Desventajas. El cubo es estructura adicional de datos que mantener y actualizar. Eso supone un gasto extra de recursos, servidores, discos, procesos de carga, entre otros. El modelo del negocio no siempre se adapta bien a un modelo jerárquico. Es posible de realizar cambios en su estructura. Debido a la forma de funcionamiento y almacenamiento de la información, cuando los usuarios requieren realizar modificaciones en la estructura de este tipo de datos, deben rediseñar el Cubo Lab, sin posibilidades de poder utilizar la estructura en la que se trabajó hasta el momento. Buenas noches, compañeros. Aquí les vamos a indicar un ejemplo que lo he tomado para ver visualmente cómo se lo haría en SQL. Por ejemplo, aquí dice que un cubo SAS requiere un almacenamiento. En resumen, lo que nos quieren decir es que, por ejemplo, como en la actualidad nosotros hemos estado ahorita en el tema de distanciamiento en nuestros hogares, las empresas han tomado por estas iniciativas, algunas empresas, de unir la información en un solo repositorio, que sería, en este caso sería el cubo de datos, para así la parte administrativa, la parte de ventas, la parte de reportería y sin número más de reportes, ellos pueden tomar desde este cubo de datos. Prácticamente sería como un business manager, ¿sí? Porque nosotros podemos tomar esa información y no solamente visualizarle, por ejemplo, en plataformas que ya están desarrolladas, sino también nosotros podemos tomar esa información y visualizarla en Excel o un ERP o sí, en cualquiera de un software ya desarrollado o en aplicaciones que nosotros tenemos a disposición nuestra. Por ejemplo, el siguiente, por favor. Aquí nosotros tenemos en esta empresa que muestra la información sobre las ventas de los vendedores, tales como montos de descuentos, montos de impuestos, los fletes, los montos de ventas y otra información relacionada. Esta es una base de datos donde nosotros creamos informes sobre la información de la tabla combinada con dos dimensiones. En este caso, las dos dimensiones van a ser la moneda y el territorio de ventas. La dimensión moneda nos ayudará a detectar cantidades en distintas unidades monetarias de todo el mundo y zonas o territorios de ventas de ayuda a detectar las ventas, descuentos, etc. Siguiente, por favor. Bueno, aquí visualmente nosotros podemos ver que ya usamos una herramienta nosotros para poder hacer este análisis multidimensional, ¿sí? Entonces, en SQL Server, la Data Tools, también conocido como SSDT, habrá un nuevo proyecto y seleccionamos los modelos multidimensionales y datos de minería en Análisis Services. Entonces, aquí nos estamos creando. Aquí en las siguientes imágenes nosotros podemos observar que explorando la solución, vamos a dar clic derecho en el botón de origen de datos
y seleccionamos un nuevo origen de datos. Entonces ahí nosotros vamos a iniciar para recibir un asistente de bienvenida, la cual seleccionamos la opción para crear una nueva fuente de datos basada en una conexión o un asistente. Siguiente, por favor. Aquí nosotros vamos a crear, en este caso, en el proveedor, vamos a seleccionar un OLED DB nativo que nosotros tenemos en SQL Server, en la versión 11.0 en la que estamos haciendo en este momento. Para el nombre del servidor, seleccionamos el servidor, ¿sí? Luego de eso ponemos el usuario y la contraseña, y nosotros especificamos la base de datos, en este caso AdWords, en la pestaña para completar el asistente y presionamos finalizar. Siguiente, por favor. Entonces aquí nosotros creamos las credenciales para conectarnos a la base de datos. Si nosotros podemos visualizar, estamos seleccionando los datos de cada una de las tablas que nosotros queremos visualizar la información o queremos hacer el análisis para poder extraer toda esa información. Siguiente. Entonces aquí nosotros vamos a incluir las dimensiones. En este caso vamos a coger la moneda y el territorio como le habíamos inicialmente dicho. En estas dimensiones incluimos la información sobre las regiones de ventas y sus monedas, ¿sí? Una vez que el asistente haya completado, presionamos finalizar. Todo esto es automático, ¿no? Entonces aquí, como ustedes pueden ver, ya se crea ya en este caso las tablas con toda la base de datos relacionada con la que nosotros seleccionamos para poder nosotros en este caso sacar la información que nosotros deseamos en este momento. Como a un inicio les mencioné, estamos trabajando en 2 dimensiones porque se puede trabajar a 3 dimensiones también. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros aumentaríamos en 3 dimensiones, un ejemplo, la fecha en cada territorio de que se ha vendido en este caso. Entonces, eso se debería ser otra dimensión más, ¿sí? Y cuando se trata de multidimensional, es porque nosotros estamos trabajando a nivel global. Por ejemplo, hay empresas como Nike, como también otras empresas multinacionales que acceden a sus datos de forma inmediata y sacan reportes inmediatos para saber sus ventas y sus ganancias a nivel nacional, internacional y en definitiva. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la solución. Visualmente podemos ver la dimensión que ustedes pueden crear basada en las plantillas que tenemos ahí. Las tablas en los tiempos, en las tablas existentes para tal fin seleccionamos usar tabla existente. Entonces ahí nosotros seleccionamos las que están ahí y ponemos siguiente en este caso. Entonces, luego de eso nosotros tenemos ya la tabla principal por defecto con las columnas que nosotros tenemos. Por ejemplo, en este ejemplo, la clave de moneda, los atributos disponibles, y luego pasamos a completar con el asistente y damos finalizar. Entonces nosotros acá ya ahora tenemos la dimensión creada ya. Entonces aquí vamos nosotros a arrastrar y soltar, por ejemplo, en este caso el nombre de la moneda, desde el panel de atributos, la jerarquía. También vamos a poder nosotros ver la venta explorada y las soluciones, dice. Nosotros aquí podemos seleccionar que nosotros vamos a visualizar en este caso. Siguiente, por favor. Entonces aquí, como nos está dando un paso a paso de cómo visualmente nosotros estamos creando un cubo de datos. Entonces aquí seleccionamos la tabla
seleccionamos los atributos que desean, que pueden navegar y explorar en los informes. Una vez ya completada el asistente, dice que presionamos finalizar. Aquí nos da también que en la nueva dimensión que se ha creado, nosotros el proceso podemos generar la estructura y cargar los datos de la dimensión desde la tabla de SQL Server. Luego de ese proceso, nosotros podemos ya dar por un proceso exitoso que ya se ha finalizado y se ha creado esta dimensión para nosotros poderla procesar. Siguiente. Entonces, luego de eso, nosotros, como ya tenemos creada la dimensión, podemos tener las tablas, las medidas de grupos, ¿sí? De este ejemplo, la cual nosotros podemos seleccionar también podemos marcar, dice, las teclas y verificar los otros atributos. Entonces, aquí nosotros podemos seleccionar la información que nosotros vamos a visualizar o lo que vamos a usar, porque también hay que tomar en cuenta que nosotros en el cubo de datos tenemos la información global y no podemos nosotros tomar la información de forma total, sino tendríamos un poco de problemas en la parte de software, diría yo, porque hay veces que entrándonos un poquito en la parte del hardware, hay equipos que cuando ustedes, no sé si les ha pasado que cuando se descargan información o migran información bastante extensa, o como los ejemplos que nos estaban dando los compañeros desde las otras aplicaciones que, por ejemplo, tomábamos información desde Excel, o como en la empresa donde yo trabajo, tomamos información desde Access y migramos la información en este caso, hacia un cubo de datos. Si no administramos de forma adecuada la información, ya sea en este caso por fechas, por marcas o por cualquier nosotros división que hagamos, esto se va a volver demasiado lento. Entonces sí hay que estar claros en que hay que tomar esas medidas para procurar no tener estos tipos de problemas, ya que cuando es en SQL es de gran velocidad, casi no se tienen muchos problemas, pero hay empresas pequeñitas que tienen su base de datos en Excel o Access, que no son base de datos, está la información ahí de forma no organizada y se migra a SQL si hay un poco de inconvenientes. Sí, siguiente, por favor. Aquí ya seleccionamos las dimensiones que se agregó al cubo. También se pueden agregar la tabla de hechos como las dimensiones. Y una vez ya creada el cubo, ya presionamos finalizar. Ahí ya nosotros podemos ya usar. Entonces aquí ya se nos despliega ya el cubo ya creado, ¿sí? Con sus datos y los atributos de sus tablas, las dimensiones y el proceso que nosotros ya queramos realizar. Entonces, siguiente, por favor. Entonces aquí ya nosotros tenemos como un resultado final todos los datos que nosotros creamos en este cubo. Por ejemplo, aquí tomamos los datos del nombre de la moneda en panel gráfico. Entonces arrastramos y soltamos en el país de ventas. Esto estamos viendo aquí. En qué país se vendió más y con su moneda. Nada más. Siguiente. Entonces, en conclusiones, vendríamos a tener que un cubo de datos, el Data Cube, especialmente útil cuando se representan datos juntos con dimensiones de ciertas medidas en los requisitos comerciales. Un cubo de datos puede ayudar a establecer tendencias y analizar el rendimiento. El implementar de forma adecuada el sistema OLAP
permite obtener beneficios de mayor productividad para los usuarios finales de las empresas, a la cual se está realizando este tipo de implementaciones en base de datos. Con este obtienen mayores ingresos y beneficios potenciales al permitir a la empresa responder rápidamente a las demandas del mercado. También se recuerda que la base de datos que están en Excel y Access también pueden ser migradas a cualquier base de datos, lo que les mencionaba, a lo que les estaba explicando al hacer el cubo de datos, donde se organiza de manera eficiente para poder tener la información de primera mano para cualquier requerimiento que necesite de la misma información utilizada. Las herramientas de manera adecuada, se obtienen resultados impresionantes. El acceso controlado y oportuno a información de carácter estratégico permite realizar un proceso en la toma de decisiones con mayor efectividad. Se obtienen mayores ingresos y beneficios potenciales al permitir a la organización responder rápidamente a las demandas del mercado. Entonces, como para finalizar, en resumen, el cubo de datos es una gran herramienta para la parte administrativa y ventas y no dejar caer a las empresas. Últimamente, por el tema del virus, se está dando este tipo de trabajos, ya que estamos todo el personal técnico y tanto administrativo trabajando desde sus hogares. Entonces la información está en el cubo de datos, la cual se puede obtener rápidamente con todas las herramientas que nosotros tenemos a disposición en este momento. Eso sería todo. No sé si es que tienen alguna pregunta, compañeros. ¿Alguna inquietud de parte de los compañeros? Bueno, unas cuantas precisiones de lo que expusieron. Les agradezco mucho por su participación. Bastante bien, lo hicieron muy bien. Eso es muy clave. La organización fue bastante buena de parte de ustedes. Y pues bueno, un poco tomando pues como referencia en resumen de lo que expusieron los compañeros y todos los grupos, pues un tanto pues el objetivo de esto era un poco tener en claro los conceptos de cada uno de los arquitecturas que podemos tener. De hecho, todas esas arquitecturas son orientadas al Big Data. Recordemos que es Big Data, es un elemento que requiere pues el cúmulo de mucha información, ¿no? Y el análisis, o pues sobre todo lo referente a pues realizar ciertos elementos como posteriores análisis y sobre todo tener información relevante para poder realizar inteligencia de negocios es muy importante, ¿no? Con respecto al almacén de datos, el Data Warehouse, pues es un repositorio de hecho que está diseñado para poder abarcar todos los recursos de intervención, todas las áreas, y pues es importante que pues la estructura debe facilitar, es decir, la construcción, tomando en cuenta los conceptos que vimos antes en las clases previas, debe facilitar la extracción de datos y el procesamiento posterior para la puesta a disposición de los usuarios, ¿no? Y pues una de las ventajas principales es alimentar a los data marts. Y ahí viene el concepto de qué son los data marts, ¿no? Los data marts es un subconjunto de los datos guardados de un data warehouse que permiten satisfacer necesidades en cambio de un área en específica, ¿no? Entonces, uno de los principales beneficios, sobre todo de un data mart, es la aportación a la hora de evitar redundancias, muy importante. Siempre que nosotros vamos a subir información o crear este tipo de elementos, es importante que haya un proceso previo para evitar elementos como redundancias, que tengamos una depuración previa de nuestra data y pues a la hora de realizar el proceso de extracción, cargar y obviamente extracción, transformación y carga, el proceso ETL sería lo ideal de que esta información pues contenga este tipo de elementos importantes, sobre todo que no tenga redundancia, ¿no? El Data Lake, pues es
es un enfoque de almacenamiento que permite sobre todo datos de fuente, de varias fuentes, ¿sí? Sin tomar en cuenta pues la información o pues el preprocesamiento o la transformación de la información, sino viene con su estructura, su formato de dato original. Y pues su punto fuerte es la escalabilidad y sobre todo el uso de este tipo de elementos como el Data Lake para pues la ciencia de datos, ¿no? Utilizando para analítica y ciencia de datos. Y ahí viene lo que nos mencionaban los compañeros de arquitecturas o de hecho tecnologías o aplicaciones o frameworks, se podría decir, como lo es el Hadoop, que me permite realizar muchos elementos para la ciencia de datos que los llaman el data science, que es conocido hoy en día, pues en donde se realizan ciertos elementos y sobre todo predicción con nuestros datos, ¿no? Ese es el objetivo de la ciencia de datos. Y pues por último el cubo de datos, que en sí pues desde donde partimos y tenemos nuestras dimensiones, tenemos nuestra tabla de hechos y el objetivo es trabajar con varios cubos de datos o crear volúmenes de datos que permitan sobre todo la profundización de la información para impulsar sobre todo el descubrimiento y análisis, ¿no? Los sistemas tradicionales que tenemos de base de datos, de hecho, han quedado obsoletos, pero este tipo de tecnologías, de poder realizar este tipo de análisis o este tipo de arquitecturas de Big Data, nos permiten sobre todo dar la posibilidad de tener elementos versátiles que pues podamos utilizar a la hora de tener inteligencia en negocios, ¿no? Entonces es importante que todos estos, pues, este tipo de arquitecturas de pronto orientadas a, digamos, un, un segmento más grande, es decir, a toda una organización o una área más pequeña, o pues si quiero dedicarme a la analítica de datos, pues es importante nosotros conocer estos conceptos, ¿no? Más adelante, pues en las siguientes clases ya vamos a empezar a realizar sobre todo este tipo de, em, de ejercicios ya más prácticos, ya hemos visto la teoría, ya nos queda un poco más claro el asunto, pero cuando hagamos la parte práctica también nos quedará mucho más claro. Entonces yo para la siguiente semana quisiera que por lo menos instalen el Java Runtime Environment, el JRE o el JDK, para de hecho proceder a instalar una serie de herramientas en las cuales nosotros vamos a empezar a realizar ya práctica con este tipo de, bueno, con herramientas, tomando en cuenta los conceptos que habíamos visto. Entonces sería importante pues que lo hagan. Entre ellos vamos de pronto a utilizar una herramienta Pentaho como una herramienta ETL, ¿sí? De pronto hacer procesos de ETL para extraer datos desde Postgres y pasarlos a SQL Server, ¿sí? Utilizar herramientas como Power BI, QlikSense y ciertas herramientas muy importantes para el análisis de datos. Entonces, bueno, por mi parte les agradezco un montón, estuvo muy bien su exposición, no sé si hay alguna inquietud el día de hoy. Si tienen alguna inquietud, por favor. No, profe, ninguno. Ok, estamos entonces, les agradezco mucho por su presencia y sobre todo, bueno, el día de hoy es el Día del Trabajador. Un feliz día a todos. Gracias, por el esfuerzo que hacen y aportan sobre todo al país con su trabajo. Yo sé que estamos en momentos muy complejos y difíciles y esperamos que pues con el trabajo y el esfuerzo que hacemos pues podamos salir adelante. Les agradezco mucho por su presencia, no les quito más tiempo de este día, pues el hecho era no atrasarnos tanto. Ya saben que atrasarnos un día pues complica mucho y es para seguir con todos al mismo ritmo. Muchas gracias, una buena noche y nos vemos en la siguiente clase, por favor, que tengan una buena noche. Yo les voy a tomar lista antes de que se me vaya, no me tardo, yo lo tengo aquí listo. Vamos con María Gabriela Arcos. Presente, Inge. Ángela Calderón. Presente. María Calderón. Presente, Inge. Ruby Camués. Presente. Dani Cárdenas. Presente. Santiago Escobar. Presente. Daniel Galán. Presente. Víctor Guadalupe.
Víctor Guadalupe, ¿está por aquí? Bueno, sí lo veo aquí conectado, pero de pronto está sin micrófono. Steven Jacome. Presente, Inge. Cristian Navarro. Presente. Elizabeth Páez. Mónica Páez. Presente, Inge, y muchas gracias y para usted también un feliz día. Muchas gracias también. José Pardo. Presente, ingeniero. Luis Salazar. Presente, Inge. Johnson Taxi. Presente, Inge. Clever Vargas. Presente, Inge. Brian Vergara. Presente. Listo, jóvenes, que tengan una buena noche. Nos vemos el siguiente viernes. Inge, disculpe que le moleste una pregunta. Los grupos que yo conformé, estábamos justo 16 personas. El compañero Pardo ahorita estaba cotejando con la lista que yo mandé y yo me basé el listado en función de quienes tomó lista la semana pasada. Ya. No le nombró al compañero Pardo. Ya, con el compañero José Pardo vamos a hacer una cosa. José, envíame un correíto para ver si nos preparas algo para la siguiente clase y con eso pues ya no queda sin nota de esta actividad, ¿te parece? Claro, ingeniero, gracias y disculpen. Ya, me envías un correo, por favor, José. Bueno, jóvenes, una buena noche y muchas gracias por su presencia. Gracias, ingeniero. Gracias, Buenas noches. Inge. Gracias. Gracias.